Mi nombre es Estefanía y hoy les presentaré la continuación del tema de estequiometría con el ejercicio número 2. Vamos a comenzar. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Algunos automóviles de carreras utilizan metanol como combustible. La combustión de metanol ocurre de acuerdo a la siguiente reacción. La reacción nos describe que por cada 2 moles de metanol que reaccionan con 3 moles de oxígeno gaseoso, se producen 2 moles de dióxido de carbono también en estado gaseoso y 4 moles de agua, pero en estado líquido. Ahora, el problema nos dice lo siguiente. Si se agota el combustible y un tanque completo de volumen cercano a 60 litros de metanol, calcule el número de moles de agua y dióxido de carbono formados. Considere la densidad del metanol como 0.8 gramos por cada mililitro. Como sabemos, en nuestros problemas de estequiometría, el primer paso será balancear la ecuación. En este caso ya tenemos la ecuación balanceada, pero si hubiera sido lo contrario, tendríamos que haberla balanceado antes de hacer cualquier otra cosa. El paso 2 es analizar los datos que nos da el problema. Ahora el problema no nos da datos de masa, no nos da datos de moles, pero sí nos dice que entra un volumen de 60 litros de metanol y que ese metanol tiene una densidad de 0.8 gramos por cada mililitro. Como sabemos, para aplicar estequiometría, ¿qué necesitamos? ¿O qué podemos calcular de acuerdo a los datos que nos da? El problema es la pregunta que nos tenemos que hacer antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál será ese dato en este caso? La masa. Ya que nosotros tenemos una fórmula que la conocemos a lo mejor desde que vamos en secundaria o en primaria, que nos dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, si yo tengo el volumen de combustible que entra, porque me lo da el problema, que me dice que es cercano a los 60 litros, y yo lo voy a tomar en este caso como 60 litros. Y la densidad, fácilmente yo puedo calcular la masa, ya que la despejo de esta fórmula y me queda de la siguiente manera, donde masa será igual a la densidad por el volumen y yo voy a obtener que la masa es igual a 480 gramos. Ojo aquí, el volumen lo puse en mililitros porque la densidad la tengo en gramos sobre mililitros. Recuerden que siempre tenemos que checar las unidades. Si yo hubiera sustituido el volumen por litros, hubiera tenido que tener la densidad en gramos sobre litro. De lo contrario, no me hubiera correspondido el análisis adimensional de las unidades. Ahora, como cuestionamiento que les hago es, antes de aplicar estequiometría es, ¿qué nos conviene usar? Hay dos opciones, usar la masa o usar los moles, como ya lo habíamos visto en el ejercicio número 1. En este caso, y yo como les había comentado, siempre es más conveniente usar los moles porque la ecuación balanceada nos da los valores estequiométricos que nosotros necesitamos para obtener, ya sea el caso de que queramos saber cuántos moles salen o cuántos moles yo necesito para producir ciertos moles de productos, etc. Por lo tanto, y en este caso, como el problema nos pide calcular el número de moles formados, va a ser más fácil usar moles. Por lo tanto, vamos a convertir los moles de metanol que tenemos a masa. Tenemos dos formas, por conversión o usando la fórmula que ya les había comentado el ejercicio pasado que nos dice que moles es igual a masa entre masa molar, obteniendo que si nosotros tenemos 48.000 gramos de metanol, eso va a ser igual a 1.500 moles de metanol. Ahora ya con los moles yo puedo aplicar estequiometría para obtener lo siguiente. Si yo sé que entran 1.500 moles de metanol, ¿cuál será mi factor de conversión a usar para obtener los moles de agua que me pide el problema? Ok. Yo sé que por cada 2 moles de metanol que entran, salen 4 moles de agua. Por lo tanto, ese será el factor de conversión que yo use para resolver este problema. Bueno, esta parte del problema.
los moles de metanol los pondremos abajo porque ya sabemos que moles de metanol se van a terminar eliminando con moles de metanol y solo nos van a quedar moles de agua. Y eso nos permite a nosotros obtener que por cada 1500 moles de metanol que entran, yo produzco 3000 moles de agua. Para la siguiente parte del problema, aplicamos lo mismo, nada más que ahora nuestro factor será que por 2 moles de metanol que entran, nosotros vamos a obtener 2 moles de dióxido de carbono, que será nuestro factor de conversión. Prácticamente tenemos una relación 1 a 1, si se fijan, ya que vamos a obtener que los moles de dióxido de carbono que se necesitan son que se producen de los 1500 moles de metanol que entran, son 1500 moles de dióxido de carbono. Aunque a lo mejor el problema pintaba un poco difícil porque nos estaban hablando de volumen, podemos ver que es demasiado sencillo. Gracias por su atención. Si les gustó el video y conocen a más personas que tengan dudas acerca de estos temas de estequiometría, no duden en compartirlo.